Nos hemos vuelto dependientes de la energía, mucha de ella energía sucia, y además un puñado de empresas han secuestrado la producción y han convertido un recurso clave para la vida en propiedad privada. Empresas capaces de poner y quitar gobiernos, que tienen como principal objetivo enriquecerse sin importar el daño que ocasionan. Pero ¿y si producir energía tuviese otro objetivo? Que todas las personas, y sobre todo las familias más vulnerables, pudiesen disponer de energía renovable suficiente para vivir dignamente. ¿Y si la produjésemos de otra forma? Por ejemplo, nosotras mismas, en comunidades energéticas. ¿Y si nos rebelamos y tomamos la energía? ¿Cómo crear un movimiento ciudadano donde la comunidad energética pueda florecer? ¿Cómo pasar de un modelo controlado por 4 grandes empresas a un modelo justo, sostenible y en manos de la gente? Nos preguntamos cómo empieza una comunidad energética y la respuesta es: cada caso es único. Pero vamos a ver 3 situaciones. Viajamos primero a Huelva, a Arroyomolinos de León, donde en 2019 nació Arroyo Alumbra. Arroyo Alumbra es la comunidad energética de Arroyomolinos de León en Huelva. Arroyo es un municipio de unos 950 habitantes que está en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Y la comunidad energética surge como una más de las iniciativas de una asociación comarcal de la que formo parte, que es MUTI. Al escuchar el concepto nos parece muy interesante como elemento de desarrollo, como herramienta de desarrollo rural para ponerla en práctica en algunos de los pueblos en los que estábamos interactuando con ese proyecto, y en el que mejor había funcionado era Arroyomolinos de León. Entonces decidimos ver la manera de prototipar una comunidad energética en Arroyo. Inicialmente el impulso viene por mi parte, fui yo la que, por motivos personales también y de una mala experiencia con la distribuidora de zona y un problema de un corte de suministro, quien tiene el empeño y las ganas de formarse y de no sentirse vulnerable en ese aspecto, fue quien lanza la idea, quien ha tirado un poco del proceso durante todo el tiempo. Lo importante no es el llegar al punto y conseguir el hito, sino el camino que uno pasa a través de todas esas fases y las cuestiones que va sorteando, las relaciones que se van trabando, los aprendizajes que uno va adquiriendo. Viajamos ahora a Pontevedra, donde Fernando Malvar, presidente de la Cooperativa Energética de Buchabade, nos invita a su casa, nos prepara un café y nos cuenta cómo los bienes comunes amenazados por los proyectos eólicos fueron el catalizador de su comunidad energética. Nos van a expropiar un trozo de monte comunal considerable porque van a pasar una línea de evacuación de un parque eólico cercano, en el ayuntamiento contiguo al nuestro. Así que pues nos van a fastidiar un trozo del bien común, que es el monte, ¿no? Nuestro monte comunal son 160 hectáreas que pues desde tiempos inmemoriales están siendo gestionadas por este pueblo. Conseguimos la traída de aguas vecinales, ¿no? También es de gestión comunal aquí. Y además de eso, pues hicimos una tala de madera en el monte, entonces tenemos unos pocos recursos financieros y bueno, pues la conjunción de esas 3 cosas y, como siempre, el factor humano que está ahí, pues que estábamos 3 o 4 personas que nos llevábamos bien y que hablamos del tema, pues eso fue el germen de esta comunidad energética. El miedo a la despoblación y la búsqueda de dinamismo social en el medio rural por parte de un grupo de jóvenes es el caso de Luco de Jiloca, en la provincia de Teruel. La comunidad energética nace pues, del interés de nosotros 4, estos 4 jóvenes del pueblo, en generar un proyecto que provoque un dinamismo en un pueblo que está abocado a casi la despoblación y no decimos la desaparición, pero vaya. Si no nos gusta el modelo, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Entonces,
Los que venían de una parte más técnica, pues les motivaba el proyecto la parte más técnica, los que veníamos de una parte más social, que es mi caso, pues la parte social del proyecto, de generar comunidad y encuentro, y los que vienen de una parte más ecologista, como podía ser Víctor, pues les enganchaba también eso, ¿no? Y el poder aportar al espacio en el que vives. Y bueno, hacemos un proceso de ir puerta por puerta y hablar con la gente y contarles un poco el proyecto que tenemos en la cabeza, que nos ha venido en esta época de pandemia que decimos, ¿no? Y que pretende pues, generar un movimiento, ¿no? Las administraciones, en plena carrera por la transición energética, dan una de cal y una de arena. Subirlas al carro facilita mucho las cosas, pero a veces no es tan sencillo. Pues el respeto a las administraciones públicas, aunque suene un poco tópico, el desamparo fue total. La principal barrera la hemos encontrado en casa, desgraciadamente. Y ha sido pues con el ayuntamiento y con el desconocimiento de las normativas a ser aplicadas en un proyecto de estas características, ¿no? La experiencia de Monachil es completamente diferente. Miguel, miembro de la comunidad energética, nos recibe ni más ni menos que en el salón de plenos del ayuntamiento. Se constituye la comunidad energética en diciembre de 2020, diciembre de 2020. En abril de 2021, con la interlocución con el Ayuntamiento de Monachil, la interlocución positiva, conseguimos uno de los primeros convenios, acuerdo marco con un ayuntamiento que se articula en un primer convenio de cesión de cubierta. De esa manera contamos con una cubierta municipal para poder hacer la primera instalación de la comunidad energética. Se realiza esa primera instalación en septiembre de 2021, paralelamente socios y socias de la comunidad energética que también querían instalar en casa, instalan, con la idea de poder compartir también energía. ¿Y las empresas? ¿Se sienten atraídas por este modelo? ¿Cómo les beneficia y cómo pueden sumarse? Decidimos un poquito abrirnos a la sociedad y presentar nuestro proyecto a otras personas, ¿no? Y una de esas presentaciones fue a la propia distribuidora, que es una distribuidora local, solo de nuestro ayuntamiento, se llama Elemol. Desde el principio hubo buena colaboración. Aparte de esta empresa que entra como socia colaboradora, en los propios terrenos de la Comunidad de Montes hay dos pymes instaladas. Una es una hípica y la otra es una sierra de piedra, ¿no? Estas dos pymes también muestran interés, están como socios dentro de nuestra cooperativa también, aportaron un capital social. Ya tenemos un grupo motor. Hablamos con vecinas y vecinos, con el ayuntamiento, con pymes, pero no todas las personas queremos lo mismo. Por eso es muy importante en esta fase lo que llamamos crear cultura energética. Se trata de buscar herramientas de participación, de formación y de asesoramiento para que todo este movimiento dé sus frutos. ¿Cómo se hace? Empezamos organizando unas jornadas que se llamaron Alumbra en octubre-noviembre de ese mismo año, de 2019, y concurriendo a un premio que lanza todos los años Son Energía, que es el Germinador Social, en el que teníamos acceso a una pequeña cantidad de dinero para iniciar la dinamización social del proceso de comunidad energética que finalmente conseguimos. El ayuntamiento lo que promocionó fue una serie de actos y entre ellos fue lo de aprende a leer tu factura. En uno de esos cursillos nos dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un grupo en el que promovamos un poquito todo este tinglao que tenemos ahora? Cuando ya llegas a una cifra de 50 personas, hay discusiones, hay cosas que a unos les parece bien, a otros que no, hay que llegar a consensos. Y es difícil, es difícil. Por eso mismo la ayuda de Artelan, una empresa que el ayuntamiento nos proporcionó, que es una empresa que está en todo lo de participación, de ciudadanía y tal, eso lo maneja muy bien y nos ha venido muy bien. Igual que la asesoría jurídica de la ANCOA, igual que la energética de Kisar, igual que Son, que nos han echado una mano. Pero la mayoría no teníamos ni idea, teníamos ganas. Idea de cómo funciona no teníamos ninguna, entonces por eso ha sido duro.
Ha sido duro, pero bueno, satisfactorio. Llega el momento de definir qué objetivos queremos cumplir y cuál es el planteamiento de nuestra comunidad energética. Es como un proyecto muy grande que puede abarcar muchos aspectos. Siempre la base es el tema del cambio climático, la energía, la forma de consumir y el participar activamente en algo. El objetivo era producir energía, autoconsumirla, empoderarnos y generar alrededor de este proyecto otra riqueza en el pueblo, ¿no? Otros proyectos que pudiesen surgir y luego colaborar también de una manera práctica o de una manera más activa a esta idea de renovables sí, pero así no, ¿no? A mí me atrae la idea porque todo lo que sea recuperar una soberanía, ¿no? En el ámbito que sea, alimentaria o bueno, energética, pues es algo que a mí personalmente me interesa y está entre los objetivos que creo que podemos tener a nivel comunitario. Pero, ¿y el ahorro en la factura? Desde el punto de vista nuestro como entidad asociativa que pretende que sea algo más la comunidad energética, un elemento que esté presente pero que no debe ser más importante. Nos mueve más como iniciativa los impactos ambientales y sociales que pueda tener el proyecto. Y siempre hemos tratado de trabajarlo con cierta distancia, con mucha precaución. Eso iba a depender mucho tanto del tipo de familia que sea, de las condiciones de su vivienda, del consumo que hagan de la energía, de los momentos en los que ellos estén en su vivienda y puedan utilizar la energía en el momento en que se produzca. Hoy todo el mundo pues hace mucho hincapié, quien te preguntaba ¿pero cuánto se van a ahorrar las familias? Y es como algo para mí secundario, entiendo que no lo es en general, ¿no? Y que también todo eso es una cuestión muy importante, pero desde luego no es la motivación con la que yo me he unido a la comunidad energética, no por el simple hecho del ahorro, sino realmente por cambiar las cosas, por cambiar el sistema energético. Aunque sea un pequeñito grano de arena en un desierto, pero bueno. ¿Cómo vamos a solidarizarnos con las personas en riesgo de exclusión energética? Parte de la energía que produciremos será para personas que no pueden hacer frente a las facturas con el sistema actual. Vamos a ver dos formas distintas de abordarlo. Son 100 kilovatios que se dividen entre 77 comuneros, igual para todos, y con esto y además financiado por una entidad comunal, así que las personas vulnerables o con menos recursos del pueblo van a tener su trozo de tarta igual que las personas con más poder adquisitivo. El procedimiento primero pasan por servicios sociales, ven su situación socioeconómica. Dentro de esa situación socioeconómica el coste de la energía es importante y entonces tenemos un protocolo de actuación. Se le hace una visita a través de la oficina de la energía municipal con los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales en este caso, y se ve el consumo de energía que tiene esa vivienda y posibilidades de ahorro de esa energía. Una vez hecho eso, pues se establece un protocolo con ellos también, donde se les cede parte de la energía que producimos a nivel municipal o con el acuerdo que tenemos con la comunidad energética. La comunidad energética nos cede un 10% de esa producción y dentro de ese 10%, un 5% va a solidaridad energética. Nos preguntamos por último si esto de la energía es cosa de hombres. O mejor dicho, se lo preguntamos a Irene, de la comunidad de Monachil. Es una cosa que yo siento personalmente desde que hemos empezado, que el tema de energía como que provoca una reacción, especialmente, ¿no? en las mujeres, en el público femenino, de que se ocupe otro, ¿no? Si asiste a alguien de una pareja, asiste el hombre de la pareja, ¿no? A las asambleas de la comunidad energética. Tampoco se prestaba mucha atención a la conciliación familiar para que esto fuera, ¿no? Para que cambiara las cosas, pero es que yo me doy cuenta que además como tema, a priori, en general provoca una reacción de yo de eso no entiendo, que se ocupe. Probablemente diseñado desde el patriarcado para el patriarcado, no hay otra cosa, ¿no? Desde los conceptos hasta el sistema, y entonces echa para atrás, inevitablemente. Sí, amigo, así es. Tu amigo el feminismo de nuevo cuestionando tus privilegios.
Por eso la perspectiva de género es importante, pero no solo en términos de espacio de poder o participación, sino mucho más allá. Rosario, de Arroyo Alumbra, nos explica cómo han conseguido la implicación de las mujeres, qué han tenido en cuenta y, sobre todo, qué aporta esto de valor añadido al proyecto. Las personas que formamos parte de la asociación creo que tenemos interiorizado el tema de que es clave conseguir la participación y la voz de las mujeres en todos los procesos y en todas las actividades que hagamos, y con la comunidad energética pues no ha sido diferente. Hemos tratado de cuidar, por ejemplo, tiempos o espacios que fueran espacios donde se sintieran cómodas y seguras, donde no se sintieran juzgadas por su nivel de conocimiento o de otro tipo de valoración. El hecho de que hayamos planteado los procesos como procesos de aprendizaje, más que como el acceso a una instalación que te va a dar una rebaja o un beneficio económico, creo que ha ayudado a atraer a un perfil de personas que en este caso son mujeres que están más motivadas por esa parte social y de construcción de comunidad que por ese ahorro directo o ese beneficio más individual del proceso. Por ejemplo, el hecho de trabajar con la escuela de personas adultas, en la que el 100% del alumnado son mujeres, pues ya te da pie a que participen un perfil muy concreto de personas, en este caso son mujeres además mayores, que habitualmente también por la doble razón, tanto de género como de edad, no suelen estar muy incluidas en ciertos tipos de actividades con un carácter a lo mejor como más innovador en muchos municipios. La implicación de las mujeres aporta una visión más compleja al proyecto. Lo que observamos en muchas comunidades energéticas es que en muchos casos la comunidad energética se equipara directamente a un autoconsumo compartido, y el hecho de que participen mujeres y se recojan sus inquietudes y las ganas de trabajar en otras áreas, yo creo que ha complejizado mucho la actividad de la comunidad energética a presente y a futuro. Cómo se ha quedado eso reflejado en el objeto social dentro de los estatutos de la comunidad energética, a mí me parece interesante. El cómo se amplían las miras, el cómo se concibe como un elemento de transformación, de educación, con unas miras puestas mucho a medio y largo plazo. En todo este proceso hay un montón de momentos intensos e ilusionantes. Os dejo con Chiara y con María y nos vemos en la segunda parte dedicada a los aspectos administrativos. Papeles, papeles y más papeles. Hombre, a ver, el momento de reunión inicial me pareció flipante. O sea, el momento de reunión inicial de Carlos viene y nos dice, tengo una bomba, vamos a ver qué hacemos con esto. Ese momento es el de eclosión, el de decir, ostras, qué cosa más guay. Ese momento para mí es único. Ay, Dios mío, dicho de una italiana que vive aquí desde hace no muchos años, el pueblo, porque, a ver, tú puedes tener una idea personal de energía, de yo voy a intentar consumir poco, yo voy a intentar ser súper pro con el cambio climático y tal y cual, pero luego al fin y al cabo sigue siendo una lucha tuya de informarte, de tu consumos y tal. Qué maravilla es cuando lo haces con otras personas. Una vez ya hemos iniciado proyecto, el momento en el que escuchas a los socios decir este no es tu proyecto, sino es un proyecto de todos, ¿no? Y hablan de nuestro proyecto. En este segundo capítulo ponemos el foco en los aspectos administrativos y nos preguntamos ¿qué fuente de energía nos viene mejor y cómo calculo el tamaño de la instalación? ¿Qué me conviene, cooperativa o asociación? ¿Con qué instituciones tengo que hablar? ¿Qué licencias y autorizaciones necesito del ayuntamiento y de la distribuidora? Muchos de estos procesos deberán avanzar en paralelo. Por eso en este capítulo empezamos preguntándonos ¿cómo nos organizamos dentro de la comunidad? Es súper importante, antes Carlos decía la paciencia, pero también la gestión de la frustración,
la generación de un equipo, digamos, motor que se apoye entre sí y que se compense. Se intenta, ¿no?, motivar todo el tiempo a la participación, a ir rotando los roles distintos que hay, se van creando vocalías según se van necesitando cosas. Bueno, si eres ya o tienes ya más conocimiento sobre administración y tal, pues igual el grupo de administración te acercas y ya pues investiga más para ahí. Comunicación, pues, oye, que yo sé hacer web o no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Como que fue muy natural el hecho de crear unos grupos de trabajo y pues empezar a participar más en ello. Intentamos que las personas activas de la Comunidad de Montes y de la comunidad energética no fuéramos los mismos. ¿Nos conviene ser una asociación o una cooperativa? Escucha la experiencia de lo que han hecho comunidades energéticas en lugares tan dispares como Navarra, Teruel o Pontevedra. ¿Qué hago? ¿Una cooperativa? ¿Una asociación? ¿Cómo me muevo? Tuvimos largos meses en intentar entender cuál fórmula jurídica iba a ser mejor. Y fue como en plan, bueno, va, sacamos la idea de todo lo que pensamos, el alto, o sea, el sueño, y a ver cómo la podemos ajustar en una forma jurídica que nos venga bien. Y este ha sido un proceso nuestro. En el registro de asociaciones de Aragón no nos daban plazos menores a 5 o 6 meses de constitución, mientras que en las cooperativas, en el registro de cooperativas, ese plazo se reducía prácticamente a 15 días. Decidimos ir por el modelo de ser una cooperativa de consumidores y usuarios sin ánimo de lucro, ¿no? Parecía que la cooperativa nos podía abrir más puertas a pymes y a otras entidades y nos abría más puertas hacia el futuro. Y también creo que permite, por ejemplo, incorporar dentro a la propia Comunidad de Montes y tener más juego de contratación de servicios de una entidad en la otra. Bueno, creímos que nos abre más puertas y nos cierra menos, ¿no? ¿De qué tamaño tiene que ser la instalación para alcanzar el óptimo de autoconsumo? Para calcularlo, unas comunidades han pedido asesoramiento externo y otras lo han calculado entre ellas mismas. Para el dimensionamiento inicial de la instalación de autoconsumo fotovoltaico contamos con la colaboración de la Agencia Provincial de la Energía de Huelva, que fueron quienes nos hicieron ese primer estudio de potencial de esa cubierta y nos calculó un poco la potencia óptima a colocar en la cubierta del cole. Lo primero que hicimos fue recabar facturas de todos aquellos interesados en sumarse al proyecto. Bueno, llegamos a un punto de 60 kilovatios de potencia a instalar para atender una demanda inicial de 20 socios, ¿no? No te daría una cifra de que hay que cubrir el 100%, porque de hecho tampoco lo veo necesario. En realidad creo que las comunidades energéticas deberían de intentar utilizar la infraestructura que ya existe, en este caso la red de distribución, y no llenarse todo de baterías para intentar ser autosuficiente, porque en realidad ya hay una red de distribución generada que puede permitir que se interconecten distintos polos, distintos nexos, ¿no? Nodos. Casi todas las comunidades han optado por la energía solar. Veremos las razones en el tercer episodio, pero ahora, una vez hemos dimensionado la instalación, ¿dónde ponerla? En abril de 2021, con la interlocución con el Ayuntamiento de Monachí, la interlocución positiva, conseguimos uno de los primeros convenios, acuerdo marco con un ayuntamiento que se articula en un primer convenio de cesión de cubierta. De esa manera contamos con una cubierta municipal para poder hacer la primera instalación de la comunidad energética. Claro, el tema es hacer la instalación en núcleo urbano donde los usos ya están permitidos y las licencias administrativas municipales prácticamente son automáticas. Y bueno, aparece un socio que es a día de hoy que tiene un terreno, una era, y está dispuesto a acceder a la compraventa y bueno, y fue un proceso de negociación ya a partir de la cooperativa.
En Luco deciden comprar un terreno, en Monachil conveniar para usar una cubierta. Pero ambos deberán buscar financiación para los estudios, las instalaciones y su mantenimiento. Las opciones son múltiples: subvenciones, crowdfunding, aportaciones privadas, préstamos. Veamos cómo lo han conseguido. Surge un crowdfunding inicial que nos ayuda inicialmente a dar mucha visibilidad también al proyecto fuera de lo que es Luco, ¿no? Y hay un retorno súper positivo en el crowdfunding, porque casi antes de que cualquier socio tenga que hacer ninguna inversión, hay gente de fuera que ya está poniendo dinero en el proyecto, ¿no? Pero el desembolso que estimábamos que teníamos que acometer, también contando con ciertas ayudas y sabiendo que iban a llegar futuras ayudas de los fondos europeos y tal, estaba en torno a los 1.000 euros por socio, ¿no? Incluyendo la compra del terreno. ¿Vale? Y sabiendo que nosotros íbamos a poner nuestros brazos y nuestras manos para ahorrar todos los costes posibles para abaratar el precio del kilovatio lo máximo posible, ¿no? En este caso vimos que podíamos, con las aportaciones internas, podíamos llegar a esa primera instalación comunitaria. Entonces se han hecho contratos, al final somos una asociación sin ánimo de lucro, que tenemos contratos internos, en este caso de un préstamo. Persona inversora que pone 500 euros a 25 años con un interés prefijado, ¿no? Entonces, las aportaciones de esas personas socias, que no necesariamente son las mismas consumidoras, son las que han pagado la primera instalación comunitaria. En el caso de las personas autoconsumidoras que han puesto la instalación en su tejado, lo han pagado ellas. Ahora llega el tema que todas estabais esperando, uno de los principales dolores de cabeza. ¿Qué licencias y autorizaciones necesitamos? Llegar a este punto, pues llevamos como un año que es todo superar pequeñas dificultades, ¿no? Ahora mismo pues tenemos que pagar una empresa que nos certifique que la cubierta aguanta el peso de las placas. Tenemos nosotros que ir a medir allí hoy por la mañana y es así todo el tiempo. Cada proyecto tiene una casuística pues muy concreta, ¿no? Y unas administraciones a las que se tiene o las que se va a dirigir. Pues en nuestro caso, como estábamos al lado de la carretera, pues con carreteras tenés que tocar, como compramos el terreno, pues también tienes que hablar con registro, con catastro, pero bueno, que al final cada proyecto va a tener que ir aprendiendo y adaptándose a las circunstancias propias de su proyecto. Hace falta, en nuestro caso, la licencia del ayuntamiento. También, como tenemos cerca un aeropuerto de Peinador, nos hace falta un visto bueno de AENA. ¿Y con la distribuidora? ¿Hablo ahora o más adelante? Con Endesa, el primer punto, y es un punto que hay que acometer cuanto antes, es la solicitud del punto de conexión. Tú le solicitas a Endesa, en este caso que es la distribuidora, ¿no? En otras zonas puede ser Naturgy, Iberdrola, X, solicitas un punto de conexión óptimo a la localización de tu instalación. La distribuidora tiene que retornarte, darte un retorno favorable o no para ese punto propuesto, ¿no? Y si es favorable, en qué condiciones conectas, ¿no? Y esas condiciones las aceptas pagando ese servicio de adecuación o de incorporación de varios elementos a la red, por ejemplo, de baja tensión, que se necesitan para tú poder inyectar la energía que vas a producir. A partir de ahí, con la distribuidora, hay un proceso de aprobación de un proyecto de conexión y posteriormente una adecuación de esa línea o de incorporación de esos elementos para hacer la conexión efectiva, ¿no? Estamos ya en la recta final de este capítulo, pero queremos hacer un repaso de las barreras que puedes encontrar y cómo superarlas para mantener la motivación de la comunidad y seguir adelante. Ahora mismo a las compañías les interesa bastante que tengamos placas solares. ¿Por qué? Porque ellos te compran la energía del excedente que tú tienes, te lo compran a unos precios bajos y lo vuelven ellos a vendérselo a otras
personas dentro de la comercializadora. ¿Qué pasa? Que cuando tú le dices que no, que tu excedente no quieres dárselo sino se lo quieres ceder a otra persona, ya vienen los problemas. Todo lo que puede ser complicarse la vida, te la van a complicar, porque no tiene ningún interés. Es intentar ponerte trabas ahí para que no entiendas, para que no sepas, y si has entendido y lo sabes, pues espérate sentado a que te voy a dar una contestación de que te voy a facilitar, y esto Gareth Bide lo sabe bien. O sea, las barreras han sido principalmente administrativas, y más que administrativas, concretamente municipales. Por no hablar luego de la distribuidora que evidentemente, pues bueno, tiene su papel en todo esto, y un proyecto de conexión de 40 metros, pues creo que han sido 5 revisiones de proyecto, pues se hace excesivo, ¿no? Eso. Los escollos más grandes son las tramitaciones y la burocracia y la comunicación con comercializadores y distribuidores. Si no hay nadie que le diga en esa distribución, tienes que hacer esto, y Endesa está allí a lo que quiera. Poner la energía en manos de la gente implica cuestionar el poder de las grandes empresas y también ser pioneros en caminar un camino en el que muchas querrán que fracasemos. Chiara, Carlos y María nos recuerdan que no debemos perder la perspectiva de que estamos transformando un modelo energético y nadie dijo que fueran a ponérnoslo fácil. Bueno, si lo hemos hecho nosotros, lo puede hacer cualquiera. Eso está clarísimo. Tienes que implicarte, tienes que hacerlo tú. No, esto no se puede dejar en manos de las grandes eléctricas y de los políticos menos. Eso lo tenemos que hacer nosotros y no te lo va a hacer nadie si no. Si no se siembran semillas, no puedes recoger frutos. Entonces, yo creo que es la manera de que la ciudadanía pueda dar pasos por sí misma de manera autónoma y empoderándose. Bueno, me gustaría que fueran una realidad mucho más fácil de conseguir, que se multiplicaran y creáramos una red lo suficientemente potente para que de verdad este sistema cambie. Tiraros en la piscina, que en no hacer nada no vais a ganar nada. E intentar hacer algo, pues igual algo cambia, por pequeño que sea. En este tercer episodio nos ocuparemos de los aspectos técnicos, la elección de la tecnología, la construcción de la instalación y la monitorización. Cambiar el modelo energético y recuperar la soberanía sobre la fuente de energía está cerca. Es momento de convertir en realidad todo el trabajo previo y lo primero es analizar nuestro entorno y decidir qué energía nos conviene. Inicialmente, yo creo que como en casi todas las comunidades energéticas, lo primero ha sido la ubicación de algún tejado bien orientado para instalar un autoconsumo colectivo con producción fotovoltaica. En Arroyo también tenemos claro que hay otras fuentes de energía, como puede ser la biomasa, por eso sí hemos pretendido que forme parte, por ejemplo, del grupo motor de la comunidad energética un empresario local que trabaja la gestión forestal. O entendemos que quizás también por algún mapeo de zonas de viento, que quizás la mini eólica puede funcionar, pero realmente hemos ido a lo más sencillo, a lo más modulable, a lo más asequible ahora mismo, que es la producción fotovoltaica encubierta. Cuando estás empezando y necesitas dar un pasito que funcione, pues la fotovoltaica parece como muy adecuada, ¿no? Tenemos
esto, pues la nave de una hípica de la que podemos disponer, que hay buena colaboración, ya firmamos un contrato de colaboración con ellos para poner un tejado de 500 metros cuadrados orientado al sur, o sea que caía como muy bien hacer ahí el primer desarrollo. Teníamos aquí en el pueblo una mini central que abastecía en los años 60 o por ahí de luz al pueblo. Entonces el ayuntamiento promovió volver a ponerla en funcionamiento junto con unas placas solares en la cubierta esta del frontón que estaba en malas condiciones. Para diseñar técnicamente una instalación se suele contratar a una empresa que lo haga, pero debemos buscar a aquellas que entiendan bien lo que queremos hacer. La primera empresa de montajes fotovoltaicos, que le fuimos a pedir un presupuesto para esto, nos dijo que no se podía hacer. Y al final resulta que no, que sí que se podía, ¿no? Efectivamente, está legislado eso. Pero hay esa parte del desconocimiento, ¿no? Sí tenemos que decir que nos ayudaron entidades particulares y personas, a nivel técnico, eléctrico, sobre todo alguien que ya cité antes, que fue José Manuel Golpe. Nosotros encontramos en Endef, que es una instaladora de Zaragoza, pues todo el apoyo de ingeniería también y técnico para llevar a cabo todos los proyectos de ingeniería y la instalación del huerto solar, ¿no? Parece que estamos forzados a pensar a lo grande para conseguir algo que podría ser pequeño y de hecho es adecuado que sea pequeño para el lugar en el que está implantándose. No hace falta pensar siempre a lo grande, ¿no? Ha llegado uno de los momentos más esperados y emocionantes: construir la instalación. Manos a la obra. La ingeniería que ha diseñado y que ha ejecutado la instalación en el cole fueron financiadores de la instalación a través de un proceso de financiamiento colectivo en modo crowdfunding. Entonces la instaladora no la seleccionamos nosotros, sino que de algún modo ellos nos seleccionaron a nosotros y son los que han hecho el diseño y la ejecución de esa primera instalación. Toda la parte de los soportes, por ejemplo, la llevamos a cabo nosotros, esa compra y ese transporte de esos solar blocks que venían si no recuerdo mal, de Badajoz, y toda la parte de obra civil, digamos, de preparación del terreno y preparación de esas bases de grava que pusimos para soporte de los solar blocks. Todo eso lo acometimos comunitariamente con los socios de la cooperativa, ¿no? de la comunidad. Han sido muchos brazos y muchas horas que hemos dedicado que podrían llegar a suponer un 20% fácilmente de lo que sería el presupuesto global, ¿no? El ahorro solo llegará si adaptamos nuestro consumo a nuestra producción. Para ello, la monitorización es imprescindible. En CERM están desarrollando una aplicación para comunidades energéticas con este objetivo. Uno de los puntos fuertes de una comunidad energética, y en este caso de un autoconsumo colectivo, es que lo que se genere aquí se pueda consumir aquí, ¿no? Es decir, que las exportaciones a la red sean las mínimas posibles y que el consumo instantáneo sea lo mayor posible. Entonces, para eso es necesaria la monitorización. Tenemos que tener datos de cuánto se está produciendo y cuánto estamos consumiendo para así poder, en la medida de las posibilidades, ¿no?, adaptar los consumos a cuando hay generación, porque yo creo que una de las transiciones necesarias que debemos hacer es adaptarnos a las posibilidades físicas de nuestro entorno. Entonces, si de repente hay un día soleado, pues quizás debemos empujar nuestros consumos hacia las horas solares y, digamos, tener esos datos y poder actuar en consecuencia. Cuando se hace una instalación fotovoltaica, todo el mundo tiene una aplicación en la que sale cuánto consume, cuánto produce y las diferencias, pero para las comunidades energéticas hay muy poco. Nos pusimos a trabajar en un modelo que fuera en software libre, abierto, para que después pueda ser replicado por distintas comunidades. Se basa principalmente en unos pequeños dispositivos capaces de medir el consumo, que es un dispositivo Shelly, y después la generación se mide a través de otros dispositivos que pueden ser un Shelly o que conecten directamente con el inversor, y todo lo llevamos a un servidor que es de nuestra propiedad. Entonces,
el tener acceso a esos datos te permite después tramitar, jugar con ellos y hacer un poco lo que quieras y adaptarlo a las necesidades de la comunidad energética. La instalación debe mantenerse a largo plazo y esto es algo que hay que tener en cuenta en los costes. A la hora de puesta en marcha y de mantenimiento de esa instalación, es la comunidad energética como cooperativa de consumo quien va a tener que abordar esos gastos. Habrá que contratar un seguro de responsabilidad civil y a una persona gestora que de alguna manera optimice y lleve a cabo las actividades más básicas de control de reparto de energía entre los distintos vecinos y vecinas y la comunicación inicial con la distribuidora a la hora de hacer los repartos. Ponemos el foco en el ahorro. ¿Cuál es el secreto para ahorrar lo máximo posible? Es decir, para alcanzar lo que se llama el óptimo de autoconsumo. Sin modificar esos hábitos de consumo actuales en los que se pueden llegar a optimizar esos ahorros, el ahorro inicial siempre se plantea en torno al 30 o 40% sin modificar nada, ¿no? Luego, obviamente, teniendo en cuenta cuando estás produciendo y teniendo, por ejemplo, en tu móvil una monitorización de tu generación y de tu consumo, obviamente puedes optimizar muchísimo, llegando pues al 60%, 70% de tu consumo, ¿no? Todo esto nace no tanto para ahorrar, sino para consumir de otra manera. El común denominador de todas las comunidades energéticas es la ambición. No de crecer hasta convertirse en gigantes, sino de interconectarse, de sumar a más personas, inspirar a nuevas comunidades o servir de motivación para proyectos sociales para la gestión del agua, la movilidad, la vivienda o la salud. El oligopolio es cosa del pasado. El futuro son las comunidades energéticas. Tenemos un proyecto ya para incrementar la instalación, para poner puntos de recarga de vehículos eléctricos, para inclusive disponibilizar vehículos eléctricos para los socios. Nos gustaría no tener que depender tanto de las grandes energéticas y poder ser un autoconsumidor mayor, no sé si hasta el 100%, pero bueno, el uso de las baterías y demás. Nos gustaría que el proyecto tornase hacia esa parte social de generar otros proyectos paralelos. Nos gustaría crear empleo. Una gestión común de la leña con una procesadora en común para todos, pues sería fantástico. Ahora la comunidad energética es un germen muy bueno en el tema de energía, pues para recuperar, en el caso de Monachil, centrales hidroeléctricas, la propia distribución. Idealmente, otra vez con el tema del tamaño, pero que se pueden crear comercializadoras a nivel municipal. Por efecto contagio se van a ir generando nuevas iniciativas y se va a ir transitando hacia un modelo en el que necesariamente la gente tenga que participar, que digamos dejemos de ser ese actor pasivo que se dedica solo a pagar y que la gente tenga un papel en esto. El sistema se puede cambiar y cambiarlo está en nuestras manos. ¿Es sencillo? No. Van a hacer falta muchas ganas. Pero se puede y estamos en el mejor momento para hacerlo realidad. Estas placas que vamos a instalar, este autoconsumo, no es un autoconsumo con cuotas particulares, son cuotas que están vinculadas a un derecho de lo común, ¿no? Sí que realmente hay un efecto en tu vida personal, de conocimiento, en tu vida social
de poder relacionarte con personas que igual pues eso, también están con esto y que igual poniéndose objetivos menos grandes, pero sí con una intención, pues vas a conseguir mucho más de lo que piensas en un principio. Que el paso de es el proyecto de estos 4 a es un proyecto común, hay que darlo, si no, siempre será el proyecto de estos 4. Hoy la legislación lo permite, existen fondos para financiarlo y estamos en plena crisis climática, una situación que dentro de unos años irá a más. Muchas distopías imaginan un mundo catastrófico. Vamos a imaginar ese mundo que le da la vuelta a todo, donde todas las personas y los seres vivos podemos convivir. Vamos a rebelarnos y a poner fin al actual modelo energético. Ese es un comienzo justo para las personas y el planeta. Tomemos la energía.